¿Comenzamos grabando la clase? Ya. Este estudio parte desde la base de nuestra vida pasada, ya, de lo que es ser salvo. Más adelante, cuando avancemos en nuestro estudio, vamos a hablar del tema de la salvación, ya. Ahí vamos a preparar algo para que veamos lo que es la salvación. Yo ya he conversado con su pastor y tenemos el mismo pensamiento nosotros, conforme a la palabra del Señor, ya, sobre la salvación. Pero vamos a partir con esta base. Yo aquí quiero que interactuemos todos, mis hermanos, que tengan su Biblia y un cuadernito a mano, ¿ya? Y vamos a ir haciendo preguntas. Aquí tenemos un verdadero y falso. ¿Ya? Como no podemos todos abrir el micrófono y vamos a colapsar esto, ustedes hacen un dedito para arriba y un dedito para abajo. Si es verdadero, hagan el dedito para arriba. Si es falso, hacen el dedito para abajo. ¿Ya? Voy con la primera afirmación. Dice aquí, para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe. ¿Será verdadero o falso eso? ¿Solo por creer en Dios ya soy salvo? ¿Qué dicen ustedes ahí? ¿Sí, verdadero o falso? ¿Solo necesito creer en Ah, Dios? Falso, ya algunos dijeron falso ya. ¿Qué dicen otros, verdadero o es falso? Falso, ya ahí veo falsos. Falso, falsos. falso. Exacto. No solamente necesito creer en Dios para ser salvo. Hay otro requisito más. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? El pecado, segunda afirmación, ¿el pecado causa una separación entre Dios y el hombre? ¿Hay una Sí, división bueno, entre Dios y el hombre por el pecado? Sí, verdadero, ¿cierto? Verdadero. Coloquémosle ahí verdadero. Ese es verdadero. La segunda entonces es verdadero. Vamos a la tercera afirmación. ¿Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? ¿Soy salvo solamente por eso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ahí? Falso. Ahí dicen no, falso. ¿Quién dice? ¿Quién más dice? ¿Falso o verdadero? ¿Solo porque yo asisto a la iglesia y hago cosas buenas soy salvo? Falso. Exacto, falso. No solamente por hacer buenas obras y ir a la iglesia a todos los servicios voy a alcanzar salvación. Entonces, esta es la primera parte de las afirmaciones. Ahora vamos. ¿Qué nos dice la palabra? La vida pasada. Todos nosotros teníamos una vida pasada. Aunque fuimos algunos nacidos en el Evangelio, teníamos una vida pasada. Porque llegó un momento en el cual Cristo se nos reveló y nos encontramos con Él. ¿Ya? Porque la gente que nace en el Evangelio no quiere decir que porque nació y le decimos cuna de oro, va a ser salva. Tiene que tener su encuentro personal con el Señor. Algunos lo tienen antes, algunos lo tienen después. Pero todos tenemos una vida pasada. Yo les quiero invitar, si algún hermano nos puede ayudar con la lectura de Efesios 2.1. Ahí vamos a la Biblia. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2.1. ¿Cuál era mi condición y su condición antes que Cristo nos diera vida eterna? ¿Qué nos dice Efesios? Y ahí lo vamos después a anotar en nuestro librito, en nuestro cuaderno. ¿Cuál era mi condición? Antes que Cristo se me revelara, antes que Cristo apareciera a mi encuentro, yo tenía una condición. ¿Ya? Vamos ahí, si algún hermano ahí puede prender su micrófono para que compartamos esto. ¿Efesios cuánto? Efesios 2.1. Ahí tenemos nuestra primera hermana. Ahí ella lo va a leer. Ya, ahí que ella lo lea. Efesios 2.1. Léalo nomás. Ahí prenda su micrófono y léalo. Ahí nos dijo. La que preguntó justo la bendición. Ya, léalo, mi hermana. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya. Entonces, ¿cuál era mi condición antes que Cristo me diera la vida eterna? Según lo que leímos recién. Hay una condición aquí. Lo que dice en Efesios 2.1. Lo voy a leer yo nuevamente. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecado. ¿Cuál era mi condición antes de que Cristo me diera vida eterna? ¿Cómo estaba yo antes que Cristo no me diera vida eterna? Ahí, mire, ahí leí, justo aquí la pastora lo dijo. No la escuché, pero le leí los labios. Dijo que estábamos muertos. Entonces, mi condición y su condición
Antes que Cristo me diera vida eterna, yo estaba muerto. Era un muerto andante. No un muerto en la carne, sino un muerto en el espíritu. Entonces, en mi vida pasada, podemos decir que a través de la palabra del Señor, yo estaba muerto. ¿Y qué pasa con una persona muerta? No puede hacer nada. Ya no está. Así estaba nuestra vida antes de que Cristo me diera la salvación. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Pregunta. Ya, entonces, su condición y mi condición antes que Cristo se revelara a nosotros, nos diera vida eterna, es que estábamos muertos. Entonces, eso pasa con la gente de afuera. Ellos están muertos. Ellos necesitan que alguien les dé vida. No hablamos de muerto en la carne, sino muerto en el espíritu. Y necesita una vida. Y alguien les puede dar vida. Según Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona? ¿Qué dice usted? Vamos a Romanos 3:23. Si alguien ahí nos puede compartir el mensaje. Romanos 3:23. ¿Qué nos dice ahí Romanos 3:23? Quizá a veces nos juega un poquito la pasada la tecnología, pero lo voy a leer yo. Yo sé que ustedes están buscando en sus Biblias, ¿ya? Así que eso es importante, que usted también lo lea conmigo, ¿ya? No tenga ningún problema. Ya pasar los días de las clases, ya nos vamos a ir acostumbrando nuevamente al Zoom, ya esta metodología que tengo yo, ¿ya? Romanos 3:23 nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ha pecado toda persona? ¿Sí o no? Sí. La hermana Inés dijo sí con su cabeza. Sí. Todos pecaron, todos. No hay ninguno, un hombre en la tierra que no haya pecado. Solamente Cristo. Jesucristo fue el único que estuvo sin pecado. Todos los hombres pecaron y fallaron. Todos. Desde el comienzo hasta el último hombre, todos van a pecar. ¿Ya? Aunque encontremos a Moisés, sí, Moisés es cuando el Señor, imagínense, llevó un pueblo gigantesco. No había un hombre más manso en la tierra que mi siervo Moisés, dice la palabra. Imagínense cuántos problemas tenía Moisés, ¿ya? Pero él también pecó. Cuando Dios le dijo, háblale a la roca y glorifica mi nombre, y que eso Moisés golpeó la roca. Y de ahí no se le permitió entrar a la tierra prometida. Entonces, todos fallaron, todos pecaron en algún momento. Entonces, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? Antes que Cristo le apareciera a usted y me apareciera a mí, ¿cuál era mi condición? Mi condición era una condición de pecador. Yo era un pecador y estaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces, esto nos lleva a pensar en la gente de afuera. La palabra me está diciendo que todos pecaron, entonces ellos también pecaron y ellos también están muertos en sus delitos y en sus pecados. Entonces, como aquí estamos viendo nuestra vida pasada, nosotros estábamos muertos. Entonces, estamos aprendiendo en esta hora que yo en mi antigua vida estuve muerto y estaba condenado. Imagínense, muerto y condenado. ¿Qué significa eso? Que yo vaya, cuando estoy condenado es porque estoy frente a un juez, él me da una sentencia, me dice, hiciste esto mal, esto mal, esto mal, y lo tienes que pagar. Y ahí está tu condena. 20 años de cárcel, 100 años de cárcel, cadena perpetua, ¿ya? Y por nuestra condición la Biblia nos dice que estábamos condenados. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos condenados.
Vamos a San Juan 3:18. Compartamos San Juan 3:18. Entonces, todas estas respuestas que vamos, mi hermano, vamos hablando, usted las va anotando para que usted después complete su librito y cuando usted ya tenga un tiempo, lo va a repasar. Eso es importante. Cada enseñanza es importante que la repase. La Biblia dice que estábamos condenados. Imagínense nuestra condición en San Juan 3:18. ¿Qué nos dice? Se los voy a leer yo, ¿ya? De ahí vamos, después más adelante vamos a ir compartiendo con otros hermanos para que nos acostumbremos a esta metodología. Ya, no hay problema con eso. Y si hay algún hermano que quiere prender su micrófono, me dice nomás y lo lee. No tengo ningún problema con eso, mi hermano. Así como la hermana Noemí, parece que fue la hermana Noemí la que leyó hace un momento atrás. ¿Ya? Así que no hay problema con eso. Si usted tiene preguntas, abra su micrófono y respondemos las preguntas, porque este momento que el Señor nos da es para aprender, porque a veces tenemos muchas dudas. Importante que las resolvamos. ¿Qué dice la Biblia que estábamos condenados? ¿Qué dice San Juan 3:18? Dice, en el nombre del Señor dice, el que en él cree, habla de Cristo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solamente porque el hombre no cree, ya es condenado. Imagínense, solamente porque el hombre no cree, ya viene la condenación sobre él. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿por qué estábamos condenados? Porque no creíamos en Cristo. Lamentablemente, el hombre que no cree en Cristo está condenado. Entonces, usted y yo, como nos dice la palabra, en nuestra vida pasada, pensemos en la vida pasada, estábamos muertos en delitos y en pecados, éramos pecadores y estábamos condenados. ¿Qué es pecar? ¿Qué podemos entender con pecar? A ver, ahí sí puedo leer algunos labios, o si alguien puede escribir, o alguien puede responder. ¿Qué es pecar? Porque nosotros hablamos del pecado, hablamos de pecar, pero ¿cómo le explicamos a una persona que no es de nuestra iglesia o no es cristiano el pecado? Porque nosotros tenemos muchas palabras que las conocemos nosotros. Por ejemplo, el hermano se descarrió y entendemos qué significa, ¿ya? Y quizá la gente de afuera no entiende lo que significa. ¿Qué significará pecado? Si alguien ahí puede responder. No tenga miedo, todos hemos estado así, todos nos hemos equivocado. Quizás tú tienes la respuesta. Van a Inés, Pecar, prendió el micrófono. pecar es hacer lo malo. De esa forma uno se lo puede decir a alguien que no conoce bien de Dios. Exacto, pecar es hacer lo malo. ¿Ven? Ahí tenía la respuesta mi hermana Inés. ¿Y cómo sabemos que es malo? ¿Sabe cómo sabemos que es malo? A través de la palabra, a través de la ley de Dios. Mi hermana Mariana escribió cuando no hacemos la voluntad de Dios. Exacto, ya, mi hermana Mariana, ¿ve? Ya tenemos dos respuestas. Tenemos dos respuestas. No hacer la voluntad de Dios cuando hacemos lo malo. ¿Y cómo sabemos qué es lo malo? Es lo que no está conforme a la ley de Dios. Eso es lo malo. Entonces, ¿qué viene ahora? Pecamos, fallamos, estábamos condenados, éramos malos, ¿ya? Estábamos destinados a un lugar específico de nuestra condenación, donde va a estar la paga de nuestra maldad, que es el infierno, pero algo pasó. Nuestra vida iba rumbo al infierno, ¿ya? Iba rumbo al infierno, pero algo pasó. ¿Qué pasó? Viene la obra de Dios sobre nosotros. Apareció en nuestro encuentro el Salvador de nuestras vidas. Entonces nuestra vida pasada iba rumbo a un precipicio. Lo podemos entender así. Y la gente va a un rumbo a un precipicio.
quizás su vecino, su amigo, un familiar, va a un rumbo o un precipicio. Pero viene la obra de Dios. ¿Cómo se describe a Dios? ¿Dios es malo? La gente dice que Dios es malo. ¿Dios será malo, Dios? Leamos Efesios 2, 4, 5. Vamos a la palabra. Todas las preguntas que hacemos, vamos a ir a la palabra. ¿Será malo Dios? Porque la gente ahora en estos tiempos dice, no, Dios es malo porque hay guerra. Dios es malo porque hay hambre. Dios es malo porque hay enfermedades. ¿Será malo Dios? Vamos, ¿qué nos dice la palabra? Efesios 2, 4, 5. Permiso. Efesios 2, 4, 5. ¿Qué dice la palabra ahí? A ver, vamos. ¿Tiene su Biblia ahí usted, cierto? Vamos a leerlo juntos. ¿Ya? Vamos a leer juntos la palabra. Dice, Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo se describe a Dios aquí? ¿Cómo lo describe la palabra? Hay algunos labios yo los leo, así que usted puede decir nomás si le cuesta prender el micrófono. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo es descrito Dios? Amor, ahí Es van a rico en Mariana, amor, amor. ¿Quién más? ¿Quién más te responde? A ver. amor y misericordia. Es rico en amor y misericordia. Exacto, en amor, y justo mi hermana Inés respondió en misericordia. El versículo 4 nos da la respuesta. Lo que estamos haciendo nosotros aquí le estamos preguntando a la Biblia. ¿Cómo se describe a Dios? Rico en misericordia. Anótelo ahí. Dios es rico en misericordia. Dice, por su gran amor, y tiene un gran amor. Dios es amor. Entonces, rico en misericordia. ¿Qué significa que una persona sea rica? Una persona en sí que nunca le falta, que tiene en sobreabundancia, que puede entregar, entregar, entregar y nunca se va a quedar sin nada. Y Dios es igual, pero en misericordia. Aquí, en este versículo, Dios es rico en misericordia. Su misericordia se renueva cada mañana. Así habla el libro de Lamentaciones. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, este Dios que quizás no conocíamos, lo habíamos escuchado solamente, porque quizás algunos vienen de otro lugar, algunos quizás fueron mormones, testigos, católicos, ¿ya? Quizás algunos. Este Dios que hablamos, porque después lo vamos a hacer parte de nosotros, este Dios, alguien tan grande, es rico en misericordia y tuvo misericordia de nosotros, ¿ya? Y dice que aún estando nosotros muertos en pecados, ¿ve? Estábamos muertos en pecado, nos dio vida. Nos dio vida. Entonces, imagínense, este Dios, aquí lo describimos, a Dios, rico en misericordia y amor, ¿y qué ha hecho Dios por nosotros en el punto 5? Nos da vida o nos dio vida, porque ahora nosotros tenemos vida. Entonces usted cuando vaya con el mensaje evangelístico, a hablar quizás persona a persona, porque hay gente que tiene eso para hablar persona a persona, hay gente que tiene para pararse en una calle y predicar un mensaje evangelístico, ¿ya? O en cualquier lugar, quizás en el metro, ¿ya? Usted les va a entregar este mensaje que Dios tiene misericordia y le quiere dar vida. Imagínense, hemos aprendido que la gente de afuera y nosotros estábamos muertos en pecado. Y ahora el Señor nos da vida. Pasamos a la segunda parte, nos da vida. Qué lindo el Señor, ¿cierto? Nos da vida. ¿Cómo muestra su amor Dios para nosotros? Hay una forma, la forma más grande en la cual Dios mostró su amor para nosotros y lo muestra también para la humanidad. ¿Cómo lo muestra? Eso nos dice en Romanos 5:8. ¿Qué nos dice ahí la palabra en Romanos 5:8?
Dios muestra su amor, así empieza la cita, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué forma nos muestra su amor? Hay una forma. Algo hizo Dios en el cual está presentando el amor. La mayor muestra de amor. La hemos escuchado quizás en los mensajes, quizás de un hermano, del pastor, que hay una muestra muy grande de amor por parte de Dios. Lo voy a leer y alguien va a responder. Ya, yo lo voy a leer solamente. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En qué forma nos muestra Dios su amor? Prendan el micrófono nomás, ahí préndanlo. Murió por nosotros, dio su Eh, vida por nosotros. Exacto. La forma más grande que Dios muestra su amor es a través de la muerte de Cristo. Imagínense. Entonces aquí le tenemos que entregar al mundo que Dios murió por nosotros, Cristo murió por nosotros y esa es la muestra más grande de amor de Dios. Dios decidió al hombre darle una salvación. A usted y a mí nos regala una salvación, ¿cierto? No la cobra. O si no, nadie la podría pagar. Cristo la pagó. Usted no va a la iglesia y no le dicen, usted para ser salvo tiene que pagar. ¿Ya? En los tiempos de la Reforma de Martín Lutero, allí estaba la indulgencia, que la Iglesia Católica, ¿qué hacía? Para mandar a alguien al cielo, tenían que pagar. Y ellos le entregaban un papelito, así como una carta, donde decía que el hombre se iba al cielo. Esa era la indulgencia. Imagínense, en esos tiempos de la Reforma, cuando estaba Martín Lutero. En esos tiempos, la Biblia solamente era enseñada por la Iglesia Católica, los sacerdotes, y ellos la tenían cerrada para el común, para nosotros, para toda la gente la tenían cerrada, y solamente ellos. Y Dios usó a este hombre, Martín Lutero, en el cual entró y leyó este mensaje, en el cual que éramos salvos por gracia, que la salvación no era por obras, y no se tenía que pagar por la salvación. ¿Y él qué hizo? Levantó unas tesis, las puso ahí en la iglesia católica, en la iglesia, y dijo, no, la salvación no se paga. Y ahí hay unas tesis, es un poco de historia. ¿Pero qué quiere decir eso? Que para nosotros la salvación no es por obras. Yo no puedo obtener salvación por obras, por las cosas que yo hago. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8 al 9? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ya? Entonces, alcanzamos salvación, y ahí anótelo, alcanzo salvación por la gracia de Dios. Ahora respondamos todo. Ahí, por favor, me escriben en el chat, reprogramen el micrófono. ¿En cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas serán salvos? La gente, ¿en qué obras confía? Les voy a dar una respuesta para que ustedes, ahí no empleamos más. Dar caridad, ayudar a otro y con eso les voy a hacer salvo. Que dicen, oh, el vecino le fue muy bueno, ayudó, él se ganó el cielo. ¿Ya? ¿En qué obras confía la gente que dice, no, yo voy a ser salvo? ¿Qué otras obras tenemos? Aquí respondieron en dar al necesitado. Dar al necesitado, ya. Dar al necesitado, ¿ve? Ahí la gente piensa que por dar al necesitado ya se ganó el cielo. Siempre eso dice la gente, usted se ganó el cielo, vecina. Usted tiene ganado el cielo por ser tan buena persona.
¿Qué más? Algunos piensan que ganan la salvación por ir de rodillas, hasta allá mismo. A lo Vázquez, no sé hacia dónde es. La gente piensa que por esa obra va a ser. Ahí, abren el micrófono. ¿Qué más? Por hacer mandas, creen algunos. Hacer manda, ¿ve? Por hacer manda, algunos piensan que se han ganado el cielo. Ir a la iglesia, escriban en el chat. Ir a la iglesia, algunos piensan que ya se ganaron la salvación solamente por asistir a la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿ve? Tenemos hartas cosas que la gente piensa que con ellas va a ser salvo. Y no somos salvos por obra. Pero vamos a aprender para qué sirve la obra. Somos salvos por... ¿Por qué somos salvos? Ahí el chat, vamos a... Ah, mire, dice también otros que creen que van a ser salvos por rezar a una imagen. Algunos piensan que rezándole a una imagen van a ser salvos. No es así. Ya, es algo vano. ¿Ya? ¿Y somos salvos por qué? Por gracia. ¿Ve? Ahí yo leí unos labios y dijo gracias la hermana. Anoten ahí, soy salvo por gracia. Todos somos salvos por gracia. Anótelo ahí. Por gracia. Y lo destaca. Ya, no por obras. No porque usted haga tantas obras va a ser salvo. No, es salvo por gracia. Y hay un medio que se lo aplica que es por medio de la fe. Por la fe. Gracia significa un regalo no merecido. Eso es la palabra gracia. Misericordia no merecida. La cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no la merecíamos. Imagínense. No merecíamos la salvación, ¿por qué? Porque nosotros estábamos llamados yendo a la condenación, porque estábamos muertos. Pero vino Dios y con el sacrificio de Cristo nos dio este regalo, esta misericordia no merecida, gratuitamente. La salvación es gratis. Entonces aquí aprendemos a través de la palabra que no porque yo haga tantas cosas voy a ser salvo, sino que la salvación a mí me la da Dios gratis, aunque no la merezco. Y la ofrece a todo el mundo, aunque no la merecemos. ¿Por qué? Porque somos malos. Después, cuando veamos los enemigos que tenemos, se va a dar cuenta, y les voy a hacer un pequeño adelanto, usted tiene un enemigo que está junto con usted las 24 horas del día. ¿Ya? No piense que su esposo o su esposa, esos son sus hijos. Usted tiene un enemigo que está pegado a usted las 24 horas del día. Imagínese. Y ese enemigo usted lo intenta vencer todos los días, pero a veces nos gana todos los días, que es nuestra propia carne. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Imagínese, su propia carne es un enemigo suyo. Porque la carne no quiere orar, no quiere ir a la iglesia. ¿Ya? Pero eso un poquito más adelante lo vamos a ver. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? ¿En quién debemos tener fe? ¿En Buda? ¿En la Virgen María? ¿Ya? ¿En quién? Leamos la palabra. La palabra nos va a responder. Gálatas 3:26. ¿Qué nos dice Gálatas 3:26? Gálatas 3:26. Hay un chat. ¿Qué dice? En Jesucristo respondió la hermana Mariana. En Jesucristo. ¿Ya? En Gálatas 3:26 nos dice lo siguiente. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿En quién debo tener fe para ser hijo de Dios? En Cristo. Yo debo tener fe en Cristo. Y así soy hijo de Dios. Diga con sus propias palabras qué es tener fe en Cristo. Ahí usted anota en su cuaderno, en su librito, qué es tener fe en Cristo, y si alguien lo quiere compartir, mucho mejor todavía. ¿Qué quiere decir tener fe en Cristo? Y aquí no lo busque en un diccionario, sino con sus propias palabras. ¿Qué es para usted tener fe en Cristo?
Ahí alguien puede responder, cualquiera puede responder, ¿qué es tener fe en Cristo? Porque a veces nosotros decimos, hermano, tenga fe en Cristo. Y quizás no sabemos explicar qué es tener fe en Cristo. Puede usar un ejemplo, puede usar con sus palabras, ¿ya? No importa que sea una oración pequeña o puede ser una oración larga, o sea, aquí todo podemos compartir. Aquí pusieron creer en Él y su soberanía. ¿Ya? Eso es tener fe en el Cristo, creer en Él y en su soberanía. La hermana Mariana. ¿Qué más? ¿Qué más ahí puede abrir su micrófono y decir qué es tener fe en Cristo? Confiar en Dios en todo tiempo, en el tiempo bueno y en el tiempo malo, y creer que Él va a hacer lo que nosotros no podemos. Ya, súper. Ya. Ahí tenemos una respuesta. Ahí, hermana Rosita, y también pidió el micrófono, así que Dios le bendiga. Sí, amén. Eh, Fe, ver algo real, creer en algo real a futuro. Ya, Eso es para mi fe. fe. Hacer real algo a futuro. Ya, algo que se va a cumplir en el futuro, ¿cierto? Creer en algo que va a pasar en el Eso, futuro. eso, Ya, y tener fe en Cristo. obvio. Tener fe en Cristo, o sea, confiar en Dios a no sé, a alguna petición que uno tenga, llevarlo en mí, creerlo que va a suceder a futuro. Ya, ¿ve? Ahí tiene otra Eso respuesta. para mí es fe. Sí. Súper, súper. Ve, ahí tenemos tres respuestas distintas. Aquí hay otra, aparece. Sí, hermano Alexi, ¿qué dice? Sí, nuestra hermana Scarlett puso sentirse pleno y seguro. Mire, sentirse pleno y seguro. Es tener fe en Cristo, sentirse pleno y seguro. Ya. Aquí lo que vamos a ver acá, vamos a seguir hasta donde lleguemos, porque lo que vamos a hacer es hasta 10 para las 10. Ahí vamos a quedar hasta stop. Y 10 para las 10, hasta las 10, va a estar abierto para preguntas. ¿Ya? Es importante que todas las preguntas que tengamos las digamos. Yo igual las estoy anotando con el hermano Alexis. Vamos a anotar las preguntas que ustedes tengan. Y si se las respondemos ahora, bien. Si no, las dejaríamos para la siguiente clase. Porque a veces hay preguntas un poco rebuscadas que tenemos que darle con fundamento bíblico. ¿Ya? Mire, usted estaba en una vida de pecado. Yo estaba en una vida de pecado donde yo estaba muerto. Apareció Cristo. Dios en su misericordia mandó a Cristo y me dio vida, me dio salvación. Y ahora, en el tiempo que se está viviendo usted y yo, tengo una nueva vida. Yo tengo una nueva vida en Cristo. Vamos a San Juan 10:10. Entonces, mi vida pasada, y como lo que pasa en el mundo, está perdida, está en pecado. Hermana Yolanda dice, tener fe en Cristo es creer que Él vino a salvarme y a interceder por mí ante Dios. Ahí respondió también la hermana Yolanda. Muy bien. ¿Con qué propósito vino Cristo? Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, aquí son palabras textuales de Cristo, para que tengan vida. Imagínense, usted que estaba muerto, yo vine, dice Cristo, para que usted tenga vida y para que la tenga en abundancia. Entonces, ¿con qué propósito vino Cristo? Con el propósito de darnos vida. Imagínense que nosotros no podemos encasillar a Dios en un cuadrado, ni en una esfera, ni en nada. Es algo tan grande porque Dios en su plenitud, en su infinitud, porque es infinito, Él no vive en el tiempo que vivimos nosotros. Nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Dios vive en tiempo presente constante. ¿Es difícil entenderlo? Sí. Debemos creerlo. ¿Ya? Dios no dice, no, lo que va a pasar mañana, no, para Dios es todo hoy. Entonces, Dios, imagínense, este Dios maravilloso, grande, poderoso,
infinito, vio a este pequeño humano, porque somos pequeños, y vino para que usted tuviera vida. Y lo mismo pasa con la gente de afuera. Entonces, ¿con qué propósito Cristo vino? Para que la humanidad tuviera vida. ¿Qué ofrece Dios a quien reciba a Cristo? Vamos a San Juan. ¿Qué nos dice San Juan 1:12? Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy día, usted es hijo de Dios. ¿Ya? ¿Y por qué es hijo de Dios? Porque primero, para ser hijo de Dios, tengo que recibirle. Segundo, creer en su nombre. Y recién soy hecho hijo de Dios. La humanidad en general es criatura de Dios, creación de Dios. ¿Ya? El que está fuera no es hijo de Dios. El hijo de Dios se caracteriza por haberle recibido y creer en su nombre. Ahí recién tenemos la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué pasa con un padre y su hijo? Cuando el hijo necesita algo, ¿va dónde? ¿Dónde el vecino? Donde el padre. ¿Y qué hace el padre? Lo escucha. Ve la necesidad. Ve si le conviene. Si le conviene, le va a decir sí. Si no le conviene, le va a decir no. Porque eso nos pasa a nosotros, que muchas veces pensamos que nuestro Dios tiene que respondernos a todo sí. Y eso no es Dios. Dios le dice sí, le dice no y le dice espera. Como un padre a un hijo. El padre no le va a decir a todo al hijo que sí. Le puede decir sí, le puede decir no y le puede decir quizás más adelante. Así es Dios con nosotros. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Somos hijos de Dios. Entonces nosotros llegamos hoy día al punto, y lo voy a anotar, la nueva vida, punto 12. Punto 12 para partir en el punto 13. Hasta ahí llegamos. ¿Ya? Voy a ir a la parte de arriba del libro para que compartamos unas cositas. Usted como hermano en Cristo, participante de la Iglesia del Señor, ¿aceptó a Cristo? ¿Sí? 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 ¿Lo aceptó? ¿Sí? Marque sí en su librito, y ahí pusieron sí, eso, ahí con confirmación, ahí levante la mano, sí, yo lo acepté a Cristo con fe, no se ponga nervioso, está en su casa. ¿Sí? Somos todos hermanos en Cristo. Amén, ahí pusieron amén, eso. ¿Cuándo lo hizo? ¿Recuerda ese momento? Quizás no fue en la iglesia, quizás iba caminando y el Señor tocó su vida en una predicación de algún hermano, en una alabanza o en algún momento el Señor tocó su vida y dijo, no, necesito aceptar al Señor. Por eso les decía, no por nacer en la iglesia, uno ya aceptó a Cristo, uno ya es salvo, ¿no? Es una bendición ya. Pero ¿usted cuándo lo hizo? ¿Se recuerda? Yo creo que todos se acuerdan cuando el Señor tocó su vida y usted aceptó a Cristo, ¿cierto? Quizás no se acuerda del año, pero se acuerda del momento. Porque eso queda marcado en el corazón del hombre y la mujer. Ahí pusieron las manitas ahí, eso. Si no lo ha hecho, ahí, a todos los que me están escuchando y no tienen prendida su cámara, ¿ya? Porque aquí todos los que prendieron su cámara dijeron que sí. ¿Desea hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Desea aceptar a Cristo? Imagínese usted, si no ha aceptado a Cristo, usted está condenado. Usted está muerto. Pero en su misericordia, igual como le decimos a la gente, en su misericordia Dios mandó a Cristo. ¿Desea hacerlo? Sí, no. Imagínense si alguno de los hermanos que están conectados dice, sí, quiero hacerlo. Ahí tiene a su pastor. Llama a su pastor. Lo puede hacer hasta por el teléfono. Pero tiene que estar la necesidad de nosotros, si no lo hemos hecho. Para recibir a Cristo, ¿cuáles son las condiciones? Admita su condición de pecador. Primero debemos reconocer que hemos fallado.
que no estamos cumpliendo la ley de Dios, que no estamos obedeciendo, que estamos haciendo lo malo, lo que respondieron nuestros hermanos y nuestra hermana. Decida alejarse de sus pecados, arrepiéntase. Señor, quiero hacer lo posible para alejarme de mi pecado. Crea que Jesucristo murió por usted y que resucitó. Mire, ore para invitar a Jesucristo a entrar a su vida y a tomar el control de ella. Y aquí hay una oración modelo. Hay una oración modelo que nos da el libro, porque a veces no sabemos cómo cuando llamamos a alguien, qué oración le hacemos, o cómo la oración. Esto es una oración modelo. No quiere decir que usted siga al pie de la letra, sino más o menos que podemos hacer. ¿Ya? Porque la palabra nos dice, si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ya? Porque con el corazón se cree para justicia, más por la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, confesar que Jesús es el Señor y creer en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Dice, porque con el corazón, yo con mi corazón, hablamos no el órgano del corazón, sino mis sentimientos, mis emociones, lo que está dentro de mí, dice, creo para justicia. Y vamos a explicar de inmediato la justicia. Voy a pasar un poquito. ¿Ya? Pero con mi boca, sus labios, dice, se confiesa para salvación. Tengo que confesar a Cristo con mis labios. Eso me dice a mí la palabra. Es necesario que lo confiese con sus labios. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. ¿Ya? Algunos dicen, no, es que esa oración del pecador no existe, está mal. Aquí la palabra me dice, confesar con mi boca. El hermano tiene que confesar que quiere aceptar a Cristo. ¿Ya? Y en su corazón. ¿Qué pasa? La justicia de Dios se presentó a través de Cristo. Usted y yo éramos injustos. Ahora somos justificados. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? El hombre ponía la mano sobre el animal y se le pasaban los pecados y el animal era sacrificado. Nosotros, que éramos injustos, porque estábamos viviendo en injusticia, porque transgredimos la ley de Dios, no la cumplíamos, hacíamos lo malo, vino un justo, uno que cumplió la justicia de Dios, que es Cristo. Y mi injusticia se la llevó el justo. Mi maldad, mi pecado, se la llevó el justo. ¿Ya? Entonces eso mismo pasa con la gente de afuera. Entonces usted hoy día aprendió, y todavía no finalizamos este punto, porque nos falta todavía algunos para ver la obra de Cristo, la nueva vida. Aprendimos en este momento que yo vivía en pecado. Yo estaba condenado. ¿Ya? Y vino Dios en su misericordia y me dio vida. Vino Cristo y me dio vida. Y ahora yo tengo una nueva vida en Cristo. ¿Ya? Por eso yo le dije que vamos a partir de lo más sencillo, de mi vida pasada. Después vamos a hablar de la familia, de la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? De cómo orar. ¿Ya? Cómo estudiar la palabra. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Por eso es parte desde lo más simple, de cómo era nuestra vida. Y hoy día usted tiene una nueva vida, que lo vamos a ver la próxima clase. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna duda del tema que podamos tener? Pregunte, mi hermano, porque es importante, porque a veces la idea no es quedarse con la duda y permanecer en la duda. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Ya? Como no avanzamos tanto, hoy día nos dejamos tarea. Ya el próximo miércoles va a haber una tarea. Ahí el chat, justo unos minutos. Todo muy claro. Ya, pastora. ¿Ya? Cualquier duda, consulta que tengan, ¿qué vamos a hacer? Se la dice a su pastor. Y nosotros, como conversamos bastante con su pastor, a él me va a decir, ¿sabe que tienen esa duda? ¿Ya? Y ahí le vamos a responder. Porque es importante, mi hermano, que aquí, yo como le dije en la clase anterior, que estuve con su pastor, aquí no equivocamos. Aquí no equivocamos. Pero en el púlpito la idea no es equivocarse. Ni cuando estemos hablando con otra persona equivocarse. No, aquí.
¿Ya? Es como cuando le dicen en el colegio, usted aquí viene a aprender, aquí se puede equivocar, pero en la vida no. Algo así dicen en el colegio, afuera no. Lo mismo. Aquí nos equivocamos y aprendemos, ¿ya? Y después vamos a seguir. Vamos a ir avanzando, porque es muy lindo esto lo que vamos a ir viendo más adelante. Cómo vencer el pecado. Y aquí vamos a hablar de sus enemigos. Usted desde que aceptó a Cristo más adelante, vamos a ver la siguiente clase, tiene 3 enemigos. Y se lo dejo como adelanto. El diablo, el mundo y usted mismo. Su carne. Imagínese. Usted puede decir, no, yo no tengo enemigos. 3 enemigos vamos a conocer que tenemos. Así que llegamos hasta este punto. Dios les bendiga a mi hermano. Como no hay duda, entonces no vamos a responder ninguna consulta. Y voy a dejar de compartir la pantalla. Ya, vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a guardar la grabación y va a estar nuestro pastor Braulio con la iglesia. Muchas gracias, mi pastor, y muchas gracias, mis hermanos, por su atención.